tenerte aquí en el seminario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está ya la presentación. Si me permite, doctora, voy a leer el resumen curricular que nos compartió para después cederle la palabra, inicie con la presentación. Claro que sí. ¿De acuerdo? Bienvenidos a todos, buenas tardes en este reinicio del ciclo de seminarios del Campus Veracruz en el periodo de otoño. Iniciamos hoy con la participación de la doctora Katia Figueroa Rodríguez, quien es profesora investigadora titular de allá del hermano Campus Córdoba. Y la doctora Katia Figueroa actualmente está haciendo una estancia, entiendo, o visitando una visita en el CIESTAM de Chapingo, y además ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. La formación académica de la doctora es muy completa. Tiene un doctorado en Ciencias Administrativas obtenido con honores en la Universidad de París, Francia, un doctorado en Filosofía por la Escuela Superior de Comercio de París, un máster en Teoría de las Organizaciones, una maestría en Ciencias en Economía del Colpos e Ingeniería Agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo. Ha complementado su formación con cursos de actualización en Harvard Business School, ITAM y Tecnológico de Monterrey. Su experiencia, tiene experiencia internacional participando en instituciones como el INRA en Francia, y también en alguna universidad de Estados Unidos. La doctora Figueroa es especializada en estudios organizacionales aplicados al sector agroalimentario, con particular expertise en organizaciones ejidales, empresas agrícolas, gestión de la innovación y transferencia de tecnología. Su trabajo en el sector azucarero la ha posicionado como especialista reconocida en aspectos sociales y organizacionales de esta industria, siendo pionera en la incorporación del enfoque de género en el sector cañero. Es creadora del innovador programa Productores Difusores, diagonal Productoras Difusoras, para la transferencia de tecnología, adoptado por empresas como Yara México. Su producción académica incluye más de 100 publicaciones científicas y ha graduado a más de 47 estudiantes como directora de tesis en diversos niveles académicos. Como comunicadora científica, es productora y conductora de programas con más de 100,000 visualizaciones, incluyendo el podcast Campo 360. Ha sido reconocida como académica distinguida del Colpos en múltiples ocasiones, 2008-2023. La doctora Figueroa está abierta a colaboraciones académicas y dirección de tesis en estudios organizacionales, gestión de la innovación, análisis de cadenas agroalimentarias y metodologías humanistas en organizaciones. Entonces, seguramente con esta participación debe haber algún interés en colaborar con la doctora, a quien agradecemos infinitamente su disposición para compartir su experiencia con el grupo de academia interesado en esta temática que la doctora trabaja. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra para que nos haga su presentación y después de ella pasaríamos a una fase de preguntas con los participantes. Muchas gracias y nuevamente bienvenida, doctora. Muchas gracias. Sí, de hecho estoy de sabático en el CIESTAM. Ya me tengo que reincorporar a finales de mes y esto es Frágil, es un libro que estamos escribiendo en colaboración con el doctor Horacio Santoyo del CIESTAM precisamente, y lo que pues intentamos es resaltar la vulnerabilidad del sistema agroalimentario en México y en el mundo. Entonces, yo creo que la primera pregunta que nos hicimos, o que me hice, es: ¿realmente podemos quedarnos sin comida? Creo que ese
es el eje central de haber decidido escribir este libro. Cuando vino la pandemia y empezamos a darnos cuenta justamente de que había a lo mejor escasez de algunos alimentos y sin embargo el sistema seguía moviendo, ¿no? Es decir, seguíamos encontrando algunos otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, también hemos tenido casos de sequía muy intensa y donde pues, lo que ha escaseado es a lo mejor el agua de garrafón. Y entonces ahí nos ha demostrado pues, la industria su capacidad de ser relativamente resilientes para poder volver a abastecer este insumo en algunas regiones, ¿no? Entonces, creo que la pregunta es muy válida y hoy voy a tener un enfoque doble, un poco para nosotros como colegas que estamos en la ciencia y cómo este momento de fragilidad, o que podría ser frágil de un sistema agroalimentario puede afectarnos a nosotros como científicos, y la otra para los consumidores, ¿no? Que son el otro eslabón importante y que somos finalmente los más preocupados porque no nos quedemos sin comida, ¿no? Bueno, déjenme empezar primero con hablar un poco de la economía alimentaria actual. En realidad, desde una perspectiva histórica, la economía alimentaria se transforma en Estados Unidos principalmente, donde ellos empiezan a hacer procesos de estandarización de actividades agrícolas, pero sobre todo de distribución a grandes centros poblacionales. Este cambio tenemos una escala industrial versus la diversidad local, nos ha obligado a cambiar mucho la manera en que se producen los alimentos. Finalmente, esta necesidad de abastecer a estos grandes centros de consumo, estos millones de personas que están viviendo en espacios pues de ciudad, nos ha obligado a repensar incluso las variedades que se producen en el campo, ¿no? Antes podríamos estar pensando, pues, en maíces nativos, pero ahora queremos maíces genéticamente modificados que sean capaces de darnos los rendimientos que la industria de alimentos requiere para hacer tostadas, tortillas, donitas, pasteles, exactamente lo que los consumidores están necesitando o demandando, y en algunos otros casos incluso creando necesidades que no existían. Otro aspecto importante de estos sistemas justamente es la dependencia en sistemas globales. Ya no pensamos solamente en productos locales, como les decía, sino en de dónde lo podemos traer que sea más barato. Todo esto ha sido producto en cierta parte de la industria de alimentos, que es la que a través de esta demanda de producir cosas que tengan justamente grandes volúmenes, nos requieren que nosotros también podamos darles alimentos en grandes volúmenes, ¿no? Producir cuestiones agrícolas o agropecuarias en grandes volúmenes. Y bueno, finalmente también hay que repensar en los consumidores, algunos cada vez más informados, que empiezan a tomar conciencia de exactamente qué es lo que están comiendo y de dónde proviene lo que están comiendo, ¿no? Entonces, esta economía alimentaria actual, les decía, surge en Estados Unidos con un cambio de paradigma total hacia la estandarización y crecimiento en escala para centros habitacionales, poblacionales de gran escala, ¿no? Entonces, este es el primer gran escenario, yo diría, del sector agroalimentario que cambió en los últimos 2 siglos, diríamos, ¿no? De cómo es que pasamos de la producción local a este monstruo de la economía alimentaria actual. Y esto está relacionado directamente con otro concepto que es la geopolítica de los alimentos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esta manera de producción de alimentos de manera intensiva, estandarizada, a gran escala, no podemos dejar de pensar en cómo justamente
la política se mezcla con la manera en que los alimentos les llegan a los consumidores, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, estas cadenas globales del aguacate, ¿no? Donde en realidad el aguacate, su centro de producción, sobre todo esta variedad Hass, aunque hay muchas otras variedades de aguacate, pero se produce originalmente en Puebla, ¿no? En Atlisco, y luego se lo llevan a Estados Unidos, a California, y conforme empieza a crecer la demanda de aguacate, pues nos regresan a decir, bueno, pues mándenos los aguacates. Esto que ha hecho, pues, que sean cadenas globales. ¿En qué sentido? En que algunas empacadoras de nuestro país en realidad pertenecen a los californianos que han comprado estos centros para acondicionamiento del aguacate, ¿no? Entonces, eh, esto tiene un efecto en cómo se están llevando las cosas en las regiones. Pues los acuerdos comerciales y los aranceles son otro tema sumamente interesante. Nosotros sabemos que tenemos varios tratados de libre comercio, pero desafortunadamente estos tratados pues pueden ser puestos en pausa o pueden ser no reconocidos y lo hemos vivido con Donald Trump. Yo creo que la llegada del presidente Trump nos hizo darnos cuenta justamente la fragilidad de nuestros acuerdos comerciales, ¿no? Jitomate, ¿no? Es un ejemplo, pero tenemos otros que también han pasado por lo mismo, ¿no? Por esta pues idea de que pueden ser secuestrados dependiendo del gobierno en turno, ¿no? Y cuando hablo de los gobiernos, quiero referirme, por ejemplo, a esta idea del populismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a Donald Trump le está hablando a una base, que es la base de norteamericanos que votaron por él, y entonces él, en función de esta base a la que él le está hablando, decide que va o no a seguir con ciertos acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, los gobiernos toman decisiones no solo por las personas, sino también las personas en el poder, sino también por lo que las personas que votaron por ellos también les están como dando indicadores de que les gustaría que hicieran tal o cual cosa, porque eso nos hace ver mejores o peores ante pues, los votantes. Entonces, creo que aquí vamos extendiéndonos un poco más, no solamente a quedarnos en lo que ha hecho la industria, sino también lo que hacen los gobiernos, ¿no? Y bueno, vienen las guerras, ya sabemos, vamos con 3 años y medio de guerra entre Ucrania y Rusia, y seguimos viendo que pues este conflicto armado sigue y le han impuesto serias, digamos, algunas restricciones a Rusia y sin embargo, pues sigue atacando, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto en los alimentos? Pues, sabemos que en realidad ahí se están peleando el gran granero de Europa, ¿no? Entonces, esa es una parte importante en términos de pues disponibilidad de alimentos para la población, además de cuestiones de energía, ¿no? Que repercute también. Fíjense como, no sé si han alguna vez jugado billar, que le pegas a una bola y esa bola le pega a otra bola, ¿no? Entonces, el hecho de que haya la guerra en esa zona, se reduce la disponibilidad de carburantes, eso le pega a gobiernos en Europa queriendo finalmente producir energía verde a través del agrifotovoltaísmo. Entonces, eso nos cambia el landscape o el paisaje del campo, porque en vez de que sigamos viendo a las vacas ahí pastando o que sigamos viendo un paisaje totalmente verde, ahora vemos un paisaje lleno de paneles solares, ¿no? Entonces, y esto también se relaciona con la legislación, o sea, con qué políticas van a seguir los gobiernos que apoyan para que incentiven o desincentiven ciertas acciones por parte de pues del sector, ¿no? Del sector, tanto agrícola como de alimentos como pecuario. Y bueno, de ahí también poner un poco el ojo en la parte de los sistemas agroalimentarios. En realidad existen diferentes sistemas, no podemos decir que solo exista un sistema agroalimentario, sino
existen en esta diversidad, tenemos a las grandes extensiones especializadas, hemos escuchado el debate de las granjas de pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, finalmente hablamos también de, pues, qué nos estamos comiendo en pro de querer satisfacer las necesidades de alimentos de una población creciente. Entonces, tenemos unidades de producción altamente especializadas versus todavía tenemos unidades de producción que siguen usando el arado, ¿no? Entonces, esta parte nos hace también entender la dificultad de acercarnos con una sola receta a al campo, ¿no? Porque tenemos una diversidad interesante. Otra parte importante es, del metate a la oficina, que llamamos este proceso que yo les comentaba, de que la industria se ha metido a procesar o a generar lo que antes nosotros podíamos solamente comer en la casa, ¿no? Una salsa, ya la encontramos, un mole, ya lo encontramos, chilorio, lo encontramos, o sea, prácticamente, el pulque porque no se ha dejado, pero los jugos, o sea, cosas que normalmente solo hacías en casa, pues la encuentras justamente en el supermercado, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno importante en términos de cómo la industria, pues, no tiene límites, ¿no? Sino que va buscando innovaciones de acuerdo con, pues, los mismos hábitos de consumo de los consumidores. Y finalmente, pues, este sistema dominante que es el hipermercado, o sea, las grandes superficies. Y yo no solo diría el hiper, sino también el micro. Ustedes conocen el 3B, que es otra cadena de reciente creación de supermercados, donde en realidad ellos solamente están moviendo productos de canasta básica a precio bajo, ¿no? Entonces, es un sistema, es una red, ellos crecen 3 tiendas al día, entonces la velocidad de crecimiento de estos sistemas para llegar a los consumidores, pues, es impresionante, ¿no? Y bueno, y el precio, ¿no? El precio sigue siendo un eje importante en este sistema agroalimentario. Seguimos queriendo llegar a consumidores intentando darles precios relativamente bajos que van a venir a pegar al productor, ¿no? O sea, ¿cómo puedo lograr yo tener esos precios, por ejemplo, en el azúcar, ¿no? Que es un sector donde yo trabajo, que reduces a la mitad el precio del azúcar de un año al otro. Entonces, a un productor que te digan tu precio se va a reducir de compra de tu materia prima va a reducir del 50% de un año al otro, no te permite tener una estabilidad en cuanto a la producción. Y bueno, finalmente también las repercusiones de estos sistemas en el medio rural tienen que ver con, pues, la pobreza. Seguimos hablando de la pobreza en el medio rural, la marginación. Y yo creo que otro aspecto importante que no podemos dejar de notar dentro del sector es el narco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cobro de piso, con extorsiones. Recientemente sabemos que en La Laguna, pues hubo esta, pues evidenciación, ¿no? De que se les estaba extorsionando, pero también tenemos casos en Chihuahua, donde a los jóvenes se les secuestra para que se vayan a trabajar de mano de obra en estos, pues, lugares donde se producen narcóticos. Entonces, tenemos un problema en ese sentido del contexto donde se están dando estos sistemas, ¿no? Y bueno, también tenemos otro componente que podría ser la tecnología, pero aunque la tecnología se nos vende como algo que puede cambiar el paisaje agropecuario, la verdad es que sí, pero no, ¿no? O sea, es decir, tanto la inteligencia artificial como los robots, como el data, todas esas soluciones en realidad están disponibles para, pues, países donde sus sistemas han sido justamente desarrollados, y estandarizados. Nosotros aún tenemos que pasar, me refiero a los países en desarrollo, llámese México, América Latina, África, Asia.
todavía tenemos que pasar por muchos procesos de estandarización que nos permitan realmente, los franceses usan la palabra profiter, o sea, que nos sirva la tecnología, ¿no? Si no logramos estos procesos de estandarización, difícilmente podremos sacar provecho de esta tecnología. Y dos, pues no tenemos mucha tecnología producida en México y menos llevada al campo, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Y los datos, que son los que nos permitirían desarrollar soluciones tecnológicas, no los estamos captando, ¿no? Sabemos que en estas crisis de los gobiernos en cuanto a términos presupuestales, pues algunas estaciones meteorológicas han dejado de estar funcionando y eso significa menos datos. Menos datos es menos predicciones, ¿no? Que puedan ser correctas. Y bueno, tenemos otros temas, como en el caso de la industria de alimentos, pues son los ciberataques, el ransomware, que quiere decir que alguien se mete, te roba, te secuestra todos tus datos, te secuestra pues tu red y te dice hasta que no me pagues no te libero. Grandes empresas de alimentos han sido víctimas justamente de este ransomware y nos pone en esa debilidad de saber que alguien puede entrar a tu casa y llevarse, que toma el control de tu empresa, ¿no? Y otro componente importante en cuanto a tecnología es la quimiofobia, ¿no? Yo creo que el decreto de no uso del glifosato, todo lo que se ha dicho de si es cancerígeno, si no es cancerígeno, las listas que han salido de productos vetados porque son agroquímicos que podrían afectar o que afectan a la salud humana, pues nos ha hecho a todos decir, pues no queremos ya que le pongan químicos a los alimentos que se están produciendo, que finalmente nos vamos a comer, pero tampoco se han desarrollado las soluciones que nos lleven a seguir manteniendo los niveles de producción de alimentos que requerimos para satisfacer estos grandes centros de población que existen, ¿no? Entonces, Europa tenía justo ese debate con glifosato, decía, bueno, es que es 30% menos del volumen de producción de alimentos. Entonces, no estamos listos para un escenario donde produzcamos 30% menos. Y antes teníamos también un componente que es la mano de obra. La mano de obra, podíamos decir, bueno, no uso un químico, pero hago un deshierve manual. No tenemos ya tantas personas en el campo. Por razones lógicas, el trabajo en el campo es muy pesado, es mal pagado y entonces, pues necesitamos recurrir a estos químicos, pero bajo esta perspectiva de la quimiofobia, pues nos volvemos cada vez trenzados, yo diría, en cosas hacia dónde podemos avanzar. Otra cosa que me parece interesante es el agua y la sostenibilidad del agua es otro componente importante dentro de la producción de alimentos, ¿no? Eh, y justamente este acuerdo nacional por el derecho humano al agua se enfocó mucho en decir, bueno, queremos que el agua se use para los centros poblacionales. Entonces eso me lleva a preguntarme quién se llevó mi agua, ¿no? Apenas estaban queriendo reunirse con la Conagua para, pues, justamente organizar, porque la verdad es que el tema del agua es un caos en el campo, ¿no? Un caos en términos de derechos, en términos de autorizaciones, ¿no? Y para las tomas de agua, el uso de agua. Entonces, y por otro lado estaban estos debates si dejo o no dejo que tal industria se ponga aquí, porque esta industria X o Y se consume el agua de la población y contamina y bueno, es todo otro eje importante en la discusión sobre la producción de alimentos. ¿Deberíamos seguir permitiendo a la industria de alimentos consumir el agua? ¿A cambio de qué, no? De que nos sigan produciendo alimentos. Entonces, o deberíamos decir, tú sí, o sea, si vas a producir, ¿qué te gusta? Conservas, okey, te dejo el agua, pero si vas a producir cerveza, no te dejo el agua, ¿no? Entonces, es parte del debate en términos de entender
cómo podemos usar un recurso que cada vez es más escaso. Este año tenemos un buen año en términos climáticos, en términos de agua, pero el año pasado fue un año, pues, donde las presas estaban justamente, pues, en niveles históricos muy bajos de agua, ¿no? Entonces, eh, y también tenemos muchos problemas de los mismos productores poniéndose de acuerdo en cómo deben de regar, seguimos teniendo mucho riego rodado, que sabemos que es ineficiente, pero tampoco tenemos opciones reales, aunque tengamos el goteo, tengamos los pivotes, tengamos tecnológicamente puede haber opciones, pero pues se requiere inversión, pero yo sobre todo pienso que se requiere mucha capacitación y acompañamiento a los usuarios cuando les pedimos que hagan cambios en sus sistemas de producción y en la tecnología que usan. Y bueno, dentro de este sistema, de esto que les he venido compartiendo un poco de entender, pues hay soluciones, sí se han hecho soluciones que vienen derivadas justamente de algunos reclamos que han hecho a los jóvenes, de qué mundo es el que nos van a dejar, ¿no? O sea, este reclamo de cómo están usando los recursos, queremos que no se acaben todo, sino que dejemos algo para, pues, para los jóvenes en términos de recursos, suelo, agua, ¿no? Entonces, pues se han hecho algunas iniciativas, como puede ser el orgánico, el fair trade o los bonos de carbono, pero fíjense, pese a que se diga que son opciones, realmente el mercado que consume orgánico, el mercado de los productores, el porcentaje de productores en el sistema orgánico es muy pequeño. ¿Por qué? Porque finalmente se requieren las certificaciones y las certificaciones a veces son costosas y también se requiere un cambio total de paradigma de producción, ¿no? Ya no podemos usar estos agroquímicos, ya no podemos usar, en la transformación también tenemos que cuidar el proceso. Entonces, parecerían soluciones que pueden ser fáciles, pero no lo son a la hora de implementarse, ¿no? Porque requieren dinero y requieren tecnología y requieren acompañamiento. Entonces, mm, sí hay algunas cosas que nos pueden ayudar a repensar el sistema y cambiar lo que estamos haciendo, pero no son para todos, es lo que podría decir, ¿no? Y bueno, también están los sellos y certificaciones, como son las denominaciones de origen, que ustedes saben, vienen de Francia, con el rey Luis Sol, ¿no? Que decía, pues, la primera denominación de origen justamente buscaba la protección de los productos locales. Se hace en vino y luego se hace en coñac, que lo que buscaba realmente era que se reconociera que solamente en esa zona se podía producir ese tipo de producto y al darle ese emblema, pues teníamos una manera de protección del producto, ¿no? Que lo han logrado muy bien en champaña, lo han logrado en algunos productos muy bien. El caso del tequila en México, pues es uno de ellos. Pero, pues, al final, ¿quiénes son los que venden tequila, no? Y tenemos el tequila de Luisito Comunica, tenemos tequilas de las grandes estrellas, ¿no? De artistas. Y lo mismo nos pasa con algunos mezcales. Entonces, vuelve a ser sí, pero no para todos, ¿no? Acaba siendo una manera de invertir en un nicho de mercado, pero pues necesitas tener dinero para lograr justamente tener el branding o la marca que te permita estar en un estante, en un anaquel o venta en línea, pero que tengas consumidores dispuestos a comprar tu producto a un sobreprecio, ¿no? Entonces, esas soluciones que sí podían ser proteccionistas, al final pues requieren, para que sean, pues rentables, diríamos, este tipo de esquemas de personas que tienen el recurso para, ¿no? Otra vez aprovecharse profite de estas soluciones que se han diseñado justamente. Y bueno, también tenemos otros casos como el mega branding. El mega branding es todo lo que nos han hecho las grandes empresas de alimentos, de que nos venden quesos sin leche, que nos venden refrescos sin azúcar, ¿no? Entonces
nos han hecho, pues, creer que a lo mejor solo es con pintura y ya, y eso hace que si yo tengo un producto natural hecho con leche entera, pues no puedo competir con una empresa que está metiendo, pues, productos que no son naturales, ¿no? Entonces, que puede estar usando, pues, algunos productos vegetales en los lácteos, que puede estar usando, leche en polvo que importó a un precio muy barato. Entonces, justamente ellos, por poder tener esta posibilidad de invertir en estas marcas, pues nos obligan a poder no competir con ellos, ¿no? Entonces, es este sistema es un poco irles poniendo cómo lo vamos viendo, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos dos aspectos que son importantes. Por un lado tenemos esta parte del campo, que en realidad nos seguimos preguntando si la autosuficiencia pueda o no ser una realidad, si en realidad, eh, vamos a poder seguir o tenemos que seguir dependiendo de otros países. El cambio climático. Fíjense, esta parte de la autosuficiencia, el gobierno anterior le apostó mucho al asunto y no lo logró. O sea, seguimos sin ser un país autosuficiente, ¿eh? Tanto le echó muchas ganas en dar fertilizantes, en semillas, en intentar realmente tener una política de autosuficiencia y no lo logró. Entonces, creo que sigue siendo algo que nos deberíamos de preguntar si sí vale la pena seguir apostándole a ese tema o no. En cuanto al cambio climático, pues ya les decía, a veces tenemos a la niña, a veces tenemos al niño, a veces no sabemos ni a quién tenemos. Este cambio climático, pues, afecta directamente la agricultura. Esa es otra de las cosas como más complejas en términos de rendimientos, ¿no? Nosotros dependemos, seguimos en salvo algunos casos que tenemos de agricultura protegida, pero la gran mayoría en México, la producción sigue dependiendo del clima, ¿no? ¿Qué tanto te pega? Pues depende y también nos faltan muchos datos. Y bueno, la tenencia de la tierra y la migración son temas sumamente interesantes porque seguimos teniendo ejidos que en algunos casos siguen rigiéndose por usos y costumbres de hace 50, 70 años, ¿no? Que establecieron sus ancestros. Entonces, a veces, cuando nosotros llegamos queremos que se hagan cambios, pues nos enfrentamos a personas que siguen pensando, pues, como se pensaba hace 50 años. Entonces, ahí tendríamos que reflexionar seriamente en cómo se organiza el campo, ¿no? Y bueno, la migración, ahora con la política del presidente tenemos un tema en el cual, pues, se frenó la migración. Hemos llegado a uno de los niveles más bajos de remesas que se envían a México, ¿no? Con este presidente. Entonces, eso también, fíjense quién ha financiado el campo y quién ha financiado el desarrollo de los pueblos en las zonas rurales. Uno puede ir a una sierra como la Sierra de Songolica y volteas y ves casas de cemento. Te dicen, pues es que son los paisanos que están allá en el norte y nos han mandado dinero, le mandan dinero para que hagan las casas. Si no tenemos las remesas, ¿cómo se logra financiar el campo? Y eso es otra cosa interesante, porque muchas veces se quedan las mujeres, se les pide a las mujeres que con las remesas financien la producción o los cambios o las innovaciones. Entonces, la migración es otro aspecto importante en cuanto a las decisiones y al paisaje que vemos en el medio rural, que repercute en la producción de alimentos, evidentemente. Y bueno, la parte de los consumidores, ¿no? Eh, también tenemos en este aspecto de redes sociales, influencers en la alimentación. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado un influencer decirnos, es que tienes que comer maca o tienes que comer alga espirulina o ponle de lo que tú quieras, ¿no? De alimentos que promueven gracias a esos influencers en las redes sociales, ¿no?
Entonces, ellos también son parte del cambio en la demanda que podemos tener de alimentos, porque también los contratan y también salen, y así como nos imaginamos que sucede en el maquillaje, también sucede en los alimentos, ¿no? Y bueno, nosotros como consumidores informados, que puedan hacer un contrapeso a lo que está dándonos la industria de alimentos, es muy complejo en México, sobre todo en América Latina. Estos consumidores informados existen en países en Europa. Yo recuerdo hace 20 años ir a reuniones donde estaban sentados los representantes de los consumidores y ellos tenían voz, voto y decisión sobre qué se podía o no se podía meter como alimentos, ¿no? Nosotros no. Entonces no tenemos ese contrapeso y aunque justamente estaba escuchando dentro de la miscelánea fiscal del año que entra, que vienen todos estos impuestos saludables, ¿no? Al refresco, a los cigarros, al finalmente a los que se les va haciendo más complicadas a la industria de alimentos que pues van a buscar una manera de volver a desarrollar otros productos en los cuales sí puedan seguir llegando al mercado, ¿no? Entonces, la decisión de Coca-Cola de comprar Santa Clara no es una decisión completamente al azar, ¿no? Sino que sabemos Coca-Cola tiene esta gran red de distribución y dijo, bueno, pues si un día los refrescos se vuelven prohibitivos, ya no tenemos los márgenes de ganancia que quisiéramos tener, pues vamos a meternos justamente a la leche. Entonces, no tenemos contrapesos. Muchas veces el consumidor no está informado, no lee la etiqueta y aunque hubo toda esta estrategia de ponerle a las etiquetas alto en sodio, alto en azúcares, finalmente no tuvieron el impacto que se esperaba. Se pensaba que los consumidores dejaríamos de consumir, le quitaron hasta el tigre toño a las azucaritas y sin embargo seguimos consumiendo estos productos, ¿no? Entonces, eh, al final del día, estas estrategias no necesariamente funcionan para con los consumidores. Bueno, y entonces, este panorama que es un panorama, yo diría, bastante oscuro en términos de lo que está pasando en el campo, porque también tenemos que verlo así. Es algo que cuando uno platica con los productores, aunque sean productores muy echados para adelante, muy optimistas, finalmente a veces hay días en que la realidad los alcanza, ¿no? Y es la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo, sobre todo nosotros como investigadores, y entonces, ¿qué hacemos, no? Pues el eje de lo que he venido trabajando en los últimos años tiene que ver más con soluciones que nos hablen a los humanos, ¿no? Cosas más humanistas y basado en las personas. ¿En qué sentido? Bueno, pues primero necesitamos también usar redes sociales, no solamente para dejar que los que comuniquen las cosas sean la industria de alimentos, sino también los científicos, ¿no? Necesitamos una extensión humanista y digital, necesitamos llegar a los productores, porque cuando uno hace trabajo de campo y uno le pregunta a un productor cuántos científicos conocen, te dicen cero. ¿No? ¿Qué tan importante considera que son los centros de investigación? Te dicen nada, no hacen nada porque no lo saben, no lo conocen, ¿no? Entonces, la extensión humanista y digital es un eje importante para buscar otra forma de comunicar. Otra cosa es la manera en que hacemos educación, formación y capacitación, que, por ejemplo, yo les puedo decir, esta puede ser una práctica sumamente aburrida para muchos de ustedes, ¿no? Que a lo mejor no están en el área de investigación que yo sigo y dicen, qué horror, ya me chuté aquí 40 minutos de mi vida que no van a volver y jamás regresarán en temas que no me son relevantes y de una forma totalmente poco didáctica y lúdica de hablar, ¿no? Que puede ser que alguien esté vomitando aquí delante de nosotros todo lo que tiene en su cabeza, sin hacer una interacción entre qué piensas tú, qué pienso yo, y que podamos realmente cambiar la manera en que nos comunicamos desde la neurociencia y con otras, pues, yo diría, muchas contribuciones que se han hecho en el área de educación de cómo deberíamos estar dando una formación, una capacitación en adultos, ¿no? En adultos que pues no quieren que vayamos y les hagamos una conferencia magistral, muchos de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía, hay diversidad en el campo?
Entonces, esto es para productores sobre todo de áreas rurales con bajos ingresos. Y finalmente, reconectar lo agroalimentario con lo humano. Muchas veces olvidamos que trabajamos con personas, ¿no? Pensamos, daba una conferencia la semana pasada sobre el sistema cañero, que son muchos años que veo trabajando con ellos, y estaba ahí un amigo muy querido que es el jefe de carrera del departamento de fitotecnia, y le preguntábamos, bueno, ¿y cuál es el perfil de egreso de un fitotecnista? Y decía, pues es aquel profesional que sabe de cultivos y cuida los cultivos. Y yo decía, ¿y en qué momento se le dice a ese profesional que en realidad es la persona que trabaja con personas que cuidan los cultivos, ¿no? Entonces, el enfoque lo tenemos generalmente muy bias, o sea, muy desviado hacia las cosas, o sea, la tecnología, la planta, la variedad, la cría, no sé lo que digan, gusten y manden, pero no hacia las personas que son los usuarios de esas tecnologías, innovaciones. Entonces hacemos muchas cosas que se quedan en unas bellas tesis, pero que no tienen ese impacto porque siempre olvidamos que es un humano, una persona el que está del otro lado y que realmente deberíamos de estar más de acuerdo a no a nuestras necesidades de publicar, no a nuestras Cariño, ¿puedes enviarme algo de dinero? Solo me quedan como 80 pesos. Sí, bebé, te mando un... Bueno, estuvo bien eso de que le quedan 80 pesos. Ya lo que me está diciendo que tengo que avanzar. Y bueno, pues fue un placer haber compartido con ustedes. Y yo estoy físicamente a partir de octubre en el Colpos Campus Córdoba. Me pueden encontrar en mis redes sociales como DRA Katia Figueroa y mi correo electrónico fkatia@colpos.mx. Pues muchísimas gracias. Muy A bien, ver si doctora Katia, muchas deja. gracias por la conferencia y abrimos la sesión de preguntas. Si alguien gusta levantar su mano para interrogar a preguntar a la doctora Katia, está allí Jonathan André. Adelante, Jonathan. Sí, gracias. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por su presentación. Mi nombre es Jonathan Flete, soy estudiante del posgrado en agroecología y sustentabilidad en el campus Montesillo. Acabo de empezar este periodo, mi año de investigación. Mi proyecto es sobre conocimientos tradicionales en las estrategias de adaptación al cambio climático en la zona chinampera de Xochimilco. Y bueno, me llamó la atención esta plática y me interesó, pues justo porque, pues como mi investigación es en cambio climático, pues para mí es muy relevante, pues conocer contextos de vulnerabilidad precisamente, ¿no? Que aparecía en el título de la presentación. Y luego de escuchar y de ver todas sus diapositivas, pues me queda claro este panorama en general de reconfiguración del sistema agroalimentario global, como dice, con estas nuevas tendencias que han surgido a partir de estos procesos de digitalización, de globalización, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, me gustaría como pedirle si nos pudiera como terminar de aterrizar o de precisar un poco más ¿dónde y cómo exactamente es que en este escenario de reconfiguraciones globales es que se configura a su vez el escenario de vulnerabilidad? Porque justo como al inicio de su presentación decía, ¿no? Con todo y pandemia, el sistema alimentario mostró cierta resiliencia, ¿no? Porque si bien las actividades se modificaron y tal, o sea, al final la producción no cesó, solo se redistribuyó y habrá modificado quizás algunas formas, algunos procesos, pero al final el resultado se mantuvo, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que yo le quería preguntar, si podía como quizás como elaborar un poco más sobre el contexto de vulnerabilidad dentro de este escenario de reconfiguraciones. Gracias. Gracias, Jonathan. Felicidades de que ya vas a estar en tu posgrado y haciendo cosas interesantes.
Mira, cuando pensamos que el sistema siguió funcionando, en realidad a veces olvidamos que también hubo muertes en el campo, ¿no? Y que también se encarecieron algunas actividades en el campo. Entonces, nosotros como consumidores decimos, pues yo seguí encontrando a lo mejor algunos productos, pero no volteamos a ver lo que pasó con los productores. En unos estudios que hemos hecho encontramos pues que ellos sí se sintieron temerosos en algunos casos, otros casos no se cuidaban porque pensaban que en el campo eso no les iba a dar. Entonces, creo que a veces nosotros pensamos que mientras a mí me llegue mi coca, no me importa mucho, no entiendo mucho. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros consumidores. Cuando nosotros pensamos en que a mí me lleguen los alimentos, no volteo mucho hacia ver qué está pasando en el campo. Y yo creo que por eso es que tenemos este enfoque de entender que es un sistema frágil en términos de todo lo que está pasando hacia los próximos 50 años, hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va el campo si seguimos bajo los mismos paradigmas y las mismas formas en que se vienen haciendo las cosas en la actualidad. A eso me refiero, ¿no? Y ahí es donde entra la vulnerabilidad de quiénes, pues de los pobres, de los que pues no les alcanza para, digamos, tener sistemas de producción intensivos, donde seguimos con cosas de autoconsumo. Entonces, es un sistema, a mí me parece que sí tiene un grado de vulnerabilidad en términos de cambio climático, pero también en términos de los grandes, por ejemplo, el tema de los fertilizantes. Es un tema importante porque no es algo que dependa, o sea, es una que yo tenga un fertilizante a un precio adecuado. Fíjense todo todas las variables que entran, ¿no? Desde que no tenemos en México este sistema, desde que el que vendió y compró la planta de fertilizantes que no servía, o sea, ahí hablamos de geopolítica, pero también lo que está pasando en Ucrania, que también incrementó el precio de los fertilizantes. Entonces, hay muchos fenómenos multifactoriales que a nosotros nos podría parecer desde afuera que no son relevantes. Pero cuando nosotros le hacemos zoom al campo, sí nos podemos dar cuenta de que en realidad el campo va a tener pues una complicación en el futuro si no cambiamos la manera en que lo estamos abordando. Entonces, me parece muy interesante lo que tú estás haciendo y yo creo que investigaciones que busquen nuevas soluciones son importantes, justamente si nosotros entendemos cómo está funcionando en la actualidad el sistema agroalimentario. Otra vez, esto que hicimos de dedicar tiempo a juntar muchas partes de un gran rompecabezas para crear Frágil, es crear conciencia en los consumidores y bueno, en los que desarrollan soluciones tecnológicas. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su respuesta. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más por ahí que quiera levantar la mano? Bueno, el mismo, ¿no? Jonathan dijo, también venden pulque enlatado y envasado ya. Ujú. Entonces, sí hay ya este proceso para el pulque. Hay otra pregunta aquí en el chat, no veo ninguna otra mano. Es de Ramón García. Dice, ¿realmente hace falta una estandarización del uso de las tecnologías o se hace necesario garantizar la transferencia de tecnología de los centros de investigación y las universidades hacia la industria y su aplicación para un fin práctico? Es pregunta, doctora. Sí, fíjense que dice, ¿realmente hace falta una estandarización del uso de las tecnologías o hace falta garantizar la transferencia? Pues son las dos cosas, ¿no? O sea, yo no estoy segura, perdón, con todo, y lo digo con todo respeto, siendo parte de justamente los centros de investigación y yo después de escuchar muchos seminarios, ver muchas tesis, no estoy muy segura que nosotros cuando desarrollamos cosas estemos pensando en los usuarios, o sea, es decir, en cuál va a ser su aplicación al final del día, ¿no? Como no estamos necesariamente pensando de esa manera,
pues tampoco tenemos procesos, no tenemos tanto que transferir. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Primero tendríamos que estar desarrollando más innovaciones que se pudieran transferir y dos, hacer mejores procesos de transferencia de tecnología basados en los humanos, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Y la tercera, estandarizar el uso de tecnología. Sí, sí estoy de acuerdo en que deberíamos de ir hacia allá. Por ejemplo, yo trabajo con caña, ¿no? Es, digamos que el sector con el cual más interacción he tenido en los últimos años. Entonces ellos dicen, pues vamos a ir a corte en verde porque ya no hay mano de obra, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo piensan los productores de, pues nomás es cambiar, ¿no? O sea, ya corte en verde, meta una cosechadora y como normalmente lo venía trayendo. No, irte a un corte en verde requiere todo un cambio en tu sistema de producción, desde la variedad que eliges, desde la distancia entre surcos. Entonces, ¿tú quieres una nueva tecnología? Sí, tienes que estandarizar los procesos para esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, otra vez, es multifactorial, ¿no? Estas son 3 preguntas, yo diría son 3 contextos, pero en los 3 casos los humanitos sí tenemos que meter la mano. Y luego, no sé, gracias. Ok, gracias, doctora. Hay un comentario aquí de Jorge Catalino. Agua, Arabia Saudita tiene 35 millones de habitantes y 0 ríos. El estado de Veracruz tiene 8 millones de habitantes y 21 ríos. Y luego llega el grupo MAS y grupo CAP, porque no hay agua en las ciudades, o en la ciudad. ¿Qué ¿Qué le opina? digo? Hola, Catalino. Bueno, nosotros tenemos que entender lo ineficientes que hemos sido en el manejo del recurso agua. O sea, nosotros cuando entendemos justamente, es que querernos comparar con alguien como Arabia Saudita es, pues no, nosotros para empezar somos muchos más habitantes, 2, la complejidad de los seres humanos, o sea, es increíble, ¿no? Increíble, eh, la manera todo tiene que ver con la ineficiencia en los sistemas derivados de los seres humanos. Esa sería mi respuesta. Países como Israel, como Arabia Saudita, que han planificado justamente en medio de la nada crear algo, pues tiene que ver con personas que han tenido el dinero para pagarle a personas profesionales que les diseñen los sistemas. Nosotros seguimos siendo muy, pues vamos cambiando conforme cambian los gobiernos, vamos, pareciera que cada vez que entra un nuevo gobierno volvemos a empezar, pareciera que que todos los estudios que se hicieron de manejo de agua, quién sabe dónde los dejaron, ¿no? El Instituto de Tecnología del Agua dijeron que los iban a cerrar, los pusieron en stand-up, que se supone que es el instituto que nos debería de regir en términos de investigación en aguas y riego. Entonces, somos una cultura compleja, ¿no? Por, por eso es que, en mi opinión, no tenemos o no hemos logrado lo que han logrado esos países, ¿no? Oiga, Claro. doctora, Mm, ¿será que, bueno, por ahí dicen que como tenemos abundancia, digamos, de frutas, agua y demás, pues como que no nos hemos ocupado como para valorar y generar innovaciones para un uso eficiente, ¿no? En cambio, bueno, eso lo vemos en la parte del centro hacia el sur. En cambio, los del norte del propio país que tienen poca agua y son, digamos, producen pues un poco más, ¿no? Hay algo por ahí que pudiera haber. Yo lo vi en Campeche cuando estuve allá, pues como ahí es un vergel de selva, por ejemplo, los apicultores, pues aunque más se les quería decir, oye, hagan esto, aquello, no, ¿para qué? Si yo con lo que tengo es suficiente. Entonces, como que hay algo por ahí mental, ¿no? De nosotros mismos que nos lleva finalmente a estar así y mientras estemos así, pues a lo mejor no tengamos esa necesidad
de ver que algo pues ya a lo mejor se perdió y ahora hay que recuperarlo. Entonces a lo mejor nos ponemos las pilas, ¿no? No sé tú qué opines, pero ¿qué pasará? Sí, ¿te acuerdas, Ponciano, que yo les dije, este es un sistema producido por humanos, ¿no? O sea, ¿Mm? nosotros siempre decimos, no, pues yo te desarrollé la última caja para producir miel, o sea, ¿por qué no la cambias? Si esta caja que yo produje es mucho más rentable, te va a dar un volumen más alto, vas a acabar con tal enfermedad de las abejitas, lo que sea. Y tú dices, pero no lo quiso. Pues es que la pregunta siempre es cuándo te sentaste antes con él a hablar, ¿no? Ujú. Entonces, y no tenemos tiempo. Es decir, no tengo tiempo de ir a sentarme con el señor productor, porque a mí sentarme con el señor productor y entender sus motivaciones, entender sus limitaciones, entender su visión del mundo, me quita tiempo de producir una tesis o un artículo, ¿no? Entonces, este, al final del día, yo lo único que les diría es, sí tenemos que sentarnos más con ellos, a platicar más con ellos, a entender más sus motivaciones, porque esto es de humanos. Si nosotros como los estudiados no cambiamos la manera en que nos acercamos y los juzgamos, fíjate la palabra que estoy usando, los juzgamos desde yo soy el que sabe y tú no sabes. Entonces yo te juzgo y digo, pues es que tú no aprovechas, no usas, no haces, pues esos cambios vamos a seguir como estamos, ¿no? Entonces, creo que yo seguiría apostando, tú lo sabes, tú eres de la misma visión que yo, por el humanismo, ¿no? Tenemos que desarrollar más capacidades humanísticas en nuestros estudiantes, en nuestros profesionistas, para que ellos puedan entender que estos son procesos de diálogo para lograr los cambios, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. Sí. Ok, el doctor Alberto le da las gracias, el doctor Ramón García también. Y Sandy Luis dice, en su opinión, ¿por qué los consumidores no tienen interés por saber de dónde vienen los productos agropecuarios que consumen? Fíjate, Sandy, que yo creo que la gran respuesta se llama cáncer. Cáncer. Cuando alguien se enferma de cáncer, pregúntale a esa persona si se pregunta qué come, dónde lo compra, por qué lo compra, porque empieza a tomar conciencia. Y le dicen, no, es que este producto te puede causar, este producto te puede... Y entonces la gente se empieza a cuidar. Cuando nosotros gozamos de salud perfecta, no le damos la relevancia que le deberíamos de dar a lo que le metemos al cuerpo. Entonces decimos, pues una coca y un gansito y ya desayuné, ¿no? Aunque le estás dando un pico de glucosa a tu cuerpo que te va a dar una caída terrible en tu energía después de una hora, ¿no? Entonces, yo creo que mucho tiene que ver nuestra ignorancia, o sea, que no sabemos suficientemente, no nos hemos informado derivado de que pues, somos gente saludable. Cuando las enfermedades llegan es cuando nos empieza a cuestionar ¿y qué como? ¿Por qué como? ¿Cómo lo como, no? Entonces, ¿y cómo es lo que me estoy comiendo? Entonces, creo que tiene mucho que ver con que lo damos por hecho. O sea, decimos, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que me como. Pero si supiéramos el impacto que tienen los alimentos en nosotros, pues por eso tenemos tantos problemas de obesidad, tenemos tantos problemas en el país, ¿no? Sobre todo porque pues, no somos suficientemente conscientes del impacto que tiene todo lo que uno se mete por la boca. Muchas gracias. El maestro Rafael Espinosa dice, ¿qué políticas deberían priorizarse para fortalecer la autosuficiencia alimentaria en México frente a la dependencia de importaciones y vulnerabilidad geopolítica? Sí, si yo tuviera esa respuesta, yo creo que nosotros como investigadores primero vamos viendo los experimentos, ¿no? ¿No les parece? O sea, uno califica las políticas públicas de que se han hecho en los últimos años y uno empieza a decirse, mira qué interesante por lo que están apostando, ¿no? Entonces, una política en la cual, fíjense la contradicción, porque esa es parte interesante. Sabemos que no hay suficientes alimentos, ¿no? Sabemos que no hay suficiente maíz, que no hay suficiente trigo, bueno, arroz ni les digo, ¿no? Entonces, sabemos y queremos priorizar en que se produzcan. Pero por otro lado, tienes el lado de que te dice yo solo quiero
que hagamos las escuelas de los productores, donde les voy a enseñar a usar unos mini violes, donde no queremos que uses glifosato, no queremos que uses variedades genéticamente modificadas. Entonces, este sistema con esta necesidad no van de la mano. O sea, yo no puedo con este sistema de producción lograr producir más. O sea, eso está demostrado científicamente. Entonces, creo que tenemos que ponernos claros de qué queremos. Entonces, y cuando digo qué queremos es en todos los órdenes de gobierno, ¿no? O sea, si la presidenta quiere autosuficiencia, pero el secretario quiere que dejemos de usar glifosato o al revés, pues entonces es donde llegamos a no tener unas políticas públicas claras y hacemos o tomamos decisiones en política pública pues que no abonan al objetivo que quieres lograr, ¿no? Y ahí es donde la fragilidad del sistema se pone en prueba, porque dices, bueno, ¿qué tipo de alimento quiero darle yo a la población? Para empezar, que hay alimentos, ¿no? Claro. Bueno, el doctor Jorge. Un saludo a mi amiga, Hola, amigo. que andábamos aquí llegando a casa escuchándote en el camino, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Doctor, saludos. Jonathan dice que se tuvo que desconectar, pero pregunta por el libro que mencionó. Bueno, espero que al que quería que le metieran dinero en no sé dónde le hayan hecho su transferencia. Doctor Porque sí está Eliseo, feo no ¿Sí? andar con dinero. No me está escuchando, ¿ah? Creo. Sí, yo te escucho, Eliseo. Ah, ok. bueno, Preguntan por el libro que mencionó al inicio, que si Sí, ya está disponible o va a estar disponible. va a estar disponible el próximo año. Es algo que es lo que, el producto del sabático. Pero van a venir estas ideas. O sea, vienen estas ideas, es lo que hemos estado debatiendo, trabajando, y creo que es muy útil para que podamos pues verlo todo, ¿no? En el contexto y poder repensar el sistema agroalimentario, lo que estamos haciendo. Excelente, ahí Jonathan dejó su correo porque está interesado en el libro Sí, y ya le Rafael haremos llegar. le agradece su respuesta. Doctor Ponciano, adelante. pues muchas gracias, doctora. Nos dejas una muy interesante inquietud. Nada más, si tú fueras la próxima directora del Colegio de Posgraduados, ¿qué cambios harías con toda esta experiencia que has generado? No, pues con toda esta experiencia, creo que es muy, muy complejo, ¿no? Yo creo que sí necesitamos. El humanismo no es algo que solo tendríamos que estar practicando con los productores. El humanismo es algo que también deberíamos de tener con la academia, con nuestros mismos compañeros, con nuestros pares. Creo que es algo que nos ha fallado un poquito. Yo entiendo que Juan hizo este esfuerzo de tener ahí a la doctora Ángela Fontes, pero creo que sí es bonito cuando nos sentamos y dialogamos tete a tete, o sea, cabeza a cabeza con los académicos, porque cuando están en grupo, híjole, a veces pasan fenómenos un poco complejos, ¿no? Entonces, la necesidad de crear soluciones hacia los productores y crear diseño basado, innovación basado en el usuario es algo que no podemos seguir dándole la vuelta. Pues, creo que hay que sentarnos todos a reflexionar en cómo lo que yo hago, más que otra cosa, es importante para el usuario, cómo esto que yo hago puede impactar en que Juan coma más, en que Pedro coma mejor, pero en la realidad, ¿no? Entonces, creo que esa parte es una parte fundamental, que yo sí siento que hay que sentarnos a repensar con los compañeros. Eso no lo puede hacer, ningún director lo va a hacer. Lo tenemos que hacer todos como comunidad. Entonces, ese creo que es uno de los ejercicios más interesantes. Y después, otra vez, así como yo les he dicho, uno analiza la política y uno va dando cuenta qué políticas funcionan, qué políticas no funcionan, cómo somos los humanos. Yo creo que lo que he aprendido en los últimos 15 años, ya de mi estancia en el colegio de posgraduados, fue una gran necesidad de desarrollo personal. O sea, yo dije, yo tengo que tomar cursos de neolingüística, he tomado un mundo de talleres, primero para entender mis temas emocionales, personales, que repercutían en mis relaciones laborales, mis relaciones con mis hijas o mis relaciones con mi pareja, ¿no? Entonces,
ese ejercicio te ayuda a darte cuenta que sí, la parte humana, que a veces no le damos importancia y decimos, no, lo importante es que publiques 200 artículos. Sí, pero pues publicas 200 artículos y nunca te puedes sentar con un productor a escuchar su realidad. Esa es la parte donde estamos fallando, ¿no? Bueno, yo hablo desde mi perspectiva. Creo que el colegio de posgraduados va a seguir siendo un ente válido para la Secretaría de Agricultura en la medida en que nosotros, nuestros estudiantes, las personas que estén en la institución conecten con el campo desde una manera legítima y real, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Hemos visto pues ese cambio en ti, entonces nos da mucho gusto y felicidades, ¿no? Hay una última pregunta, doctor Eliseo, si gusta lo veo, es de Pablo Mauro Díaz. Dice, buenas tardes, antes que todo, gracias, doctora Katia, por tan interesante y necesaria presentación. Mi pregunta va por el lado de la producción local y el poder adquisitivo de los consumidores. Me ha tocado ver alimentos, entre paréntesis, etiquetados u ofrecidos como productos agroecológicos caseros u orgánicos. Se encarecen cuando se salen de la producción convencional. Irónico en ciertos casos cuando son tan dependientes de insumos externos, lo que deja a los consumidores con pocas opciones y terminan eligiendo alimentos más baratos, pero no necesariamente con mayor calidad o inocuidad. ¿Qué alternativas se podrían implementar para justo poder acceder a alimentos más sanos y dejar de acudir por necesidad a estos alimentos de menor calidad? Gracias. Fíjate, Pablo, que los europeos, los gringos también, han como desarrollado las estrategias de los mercados de productores locales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscaban justamente era que tú pudieras acercarte al productor local y comprar un alimento más fresco, un alimento más natural. Desgraciadamente, nosotros tenemos que entender que, bueno, nosotros tenemos geografías que sí influyen. Yo ahora que vivía en el Estado de México, iba al mercado y era una delicia las verduras frescas, ¿no? Aunque vengan de Puebla, aunque hayan viajado. Pero vienes al mercado en Veracruz y te das cuenta que ya el calor se las comió a las 10 de la mañana, ya todo estaba súper marchito. Entonces, nosotros también tenemos geografías, climas que repercuten en lo que, en esta disponibilidad de productos locales. O sea, hay cosas que no vamos a encontrar porque climáticamente no se desarrolla en esta zona, ¿no? Entonces, por eso se desarrolló toda esta teoría de que podríamos hacer los intercambios. O sea, tú me vendes tus papayas, me vendes tus cítricos, me vendes, y yo te voy a mandar tus verduras, tus jitomates, y bueno, está todo el ejercicio que se ha hecho de agricultura protegida, ¿no? Todos los invernaderos. Yo no había nunca tomado esta ruta que va de las cumbres de Ávila, creo que se llaman, que es muy paralela a Maltrata y está lleno de invernaderos, ¿no? Entonces, creo que se tiene que romper esa idea de inocente de que podemos encontrar todos los productos en todas las zonas, porque eso no es cierto. Esa es una primera cosa que deberíamos de ser muy conscientes. Y segundo, entender que, bueno, aunque hay estrategias, estas estrategias te implican también esos intercambios que se traducen en costos y contaminación, que es mover los alimentos de un lado a otro. Entonces, la parte de los productos orgánicos, pues tienen costos elevados derivados de que se usa más mano de obra y las certificaciones, ¿no? Que son cosas que irónicamente las hacen más caras. Y la otra, que ahí voy a hacer mi último paréntesis antes de seguirles consumiendo su tiempo, es nosotros como consumidores estamos acostumbrados a procesos que ya fueron estandarizados, es decir, a una manzana perfectamente redonda pero cuando uno va al campo, uno ve una manzana que no es ni perfectamente redonda ni completamente en los colores que el mercado el supermercado te ha acostumbrado a comértelas, ¿no? Y entonces, incluso a veces no son tan inocuos esos alimentos que uno puede consumir comparado con la estandarización que han hecho varios, pues, productores de Nueva Zelanda, de California, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que es todo un reto.
pero sí podríamos ir avanzando en términos, primero ser conscientes de que no vamos a encontrarlo todo, de lo que sí vamos a encontrar, cómo podemos reducir costos y llevarlo a zonas locales también. Gracias. Bueno, doctora, hay una última de Manuel Delgado. Muchas gracias, doctora. Tengo una duda y en su opinión, ¿qué es lo que hace que nuestro país tenga un sistema agroalimentario más frágil que otros países? Fíjate, Emanuel, que yo también me hice no me había hecho esa pregunta, porque en realidad hasta ahora que estuvimos con este libro, cuando yo estudié en Francia mi doctorado, estoy hablando voy a cumplir 19 años ahora el 15 de septiembre de haber hecho mi examen de grado. Resulta ser que cuando yo hago la investigación, pues yo digo México y Francia son muy diferentes por la cultura, pero no me había caído en realidad el 20 hasta ahora de decir, es que ellos han estandarizado los procesos y confían en esos procesos y nosotros no. ¿A qué me refiero con estandarizar los procesos? Por ejemplo, una denominación de origen, ellos le ponen una pastilla de caseína y el queso le dan trazabilidad a ese queso, ¿no? Entonces ellos dicen, pues no, yo sé que el queso ahí va, yo sé que viene un supervisor, pero pues si viene o no viene, yo sé que estamos organizados y yo sé que el sistema funciona. En cambio, nosotros nosotros no tenemos confianza en nada, en nadie, porque pues aunque los gobiernos últimos nos hayan dicho que combaten la corrupción, la realidad es que la corrupción sigue siendo algo muy inherente a nuestra cultura, ¿no? Entonces, estos sistemas de trazabilidad, de seguimiento, ni los hemos desarrollado y en los pocos casos, pues también se anda mucho la corrupción. Entonces, creo que es un área de oportunidad ahora con la inteligencia artificial. Yo creo que sí podríamos dar un buen empujón, si nosotros como especialistas entendiéramos cómo podemos implementar estos sistemas de transparencia, de seguimiento, que nos permitan entender, pues también dónde se produjo. Imagínate un código QR donde tú le puedas ver dónde se produjo esta lechuga, ¿no? Y tú di cuántos kilómetros viajó antes de llegar aquí, cuál es la huella de carbono que tuvo para llegar a ese supermercado, ¿no? Entonces, si esa información tú la tuvieras, seguramente empezaríamos a cambiar la manera en que entendemos y la presión que le haríamos hacia el sistema que es los supermercados, los hipermercados, porque ellos entenderían también que estamos dándonos cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Yo por ahí lo veo. Gracias. Muy bien, doctora, pues gracias. Yo creo que con esto ha dejado una inquietud muy interesante sobre la temática y esperamos con ansias ese libro que saldrá el próximo año para documentarnos un poco más. Y bueno, la esperamos ya en su retorno al Campus Córdoba para seguir interactuando con usted. Muchas gracias. Doctor Ponciano, ¿algún mensaje final? Pues muchas gracias, doctora, por compartirnos sus experiencias y su parte de lo que usted ha acumulado en su sabiduría y bueno, pues estamos ahí. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esto porque pues creo que en algo más bien nos es muy útil trabajar esa parte, ¿no? Y ver las cuestiones un poco más integral, que es la finalidad, yo creo que tenemos, ¿no? Al final lo que queremos es, dicen por ahí, una sola salud, o sea, sí comemos, pero estar con salud, y no nada más nosotros las personas, sino el territorio, los animales, las plantas, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir porque todo finalmente somos comida de todos, dicen por ahí, ¿no? Y si comemos bien, pues probablemente podemos estar mejor, pero bueno, ya finalmente hay que aceptar las cosas como son y pues muchas gracias, un placer escucharte, por ahí te visitaremos en Campus Córdoba para que nos comentes de tu experiencia un poco más a profundidad de tu estancia sabática acá en el CIESTAM. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Nos vemos en 15 días con otro tema interesante. Por ahí le van a entregar su constancia, doctora, y el doctor Ponciano le va a hacer una sugerencia para comer. Muchas gracias. Gracias, muy Un amable. placer. Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias.
Adiós. Hasta luego.